Bien, estamos de vuelta siendo las 7:17 de la mañana y es un gusto dar la bienvenida a don Rolando Gordón, economista y un experto obviamente en materia económica, con quien vamos a hablar acerca de la situación económica del país. Don Rolando, un gusto saludarlo como siempre. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Y a ver, durante el inicio de la pandemia y todo el trayecto que hemos tenido, hemos estado esperando esa apertura de las diferentes áreas, de diferentes actividades, y mucho se hablaba acerca de reactivación. ¿Podemos decir que está el país ya enrumbada en una real reactivación económica? Bueno, podemos decir que sí, quizás en un 80%, pero todavía tenemos actividades en el país que no logran reactivarse del todo, sobre todo el turismo internacional. Ha sido muy duro, lo mismo que muchos restaurantes y hoteles, y sobre todo esas áreas también están bastante todavía sin falta de que se reactive. Pero creemos que poco a poco sí, la economía sigue avanzando. Y este año 2022 creemos que vamos a llegar a los niveles de producción que teníamos en el 2019. Quizás a mediados de año ya teníamos el mismo nivel que estábamos en el 2019. Ahora, eso es en cuanto a la producción de bienes y servicios, o lo que llamamos nosotros la producción de ingresos. Pero el problema está en que lo que va más lento es la producción de empleos. Allí Ujú. la cosa no está muy, digamos, favorable en términos generales, pues está rezagada la producción, digo, la generación de empleo, debido a que muchas empresas que se están, digamos, reactivando no son grandes generadoras de empleo, sobre todo el sector servicio. Esperamos que la construcción se siga fortaleciendo porque esa genera una gran producción de empleo y sobre todo la industria manufacturera, que crece, pero a menos paso, lo mismo que la agricultura, que los demás sectores. Así que sí, es un problema que tenemos. Ligado a ello, tenemos otro problema que se nos está presentando, una inflación que no, digamos que es altísima todavía, pero sí ya para el mes de febrero estaba en 2.7 y creemos que si la crisis de Ucrania continúa, vamos a subir a mayores niveles de inflación debido al problema que tendremos con los alimentos y sobre todo con el petróleo y lo que podríamos decir los insumos para la producción, todos los que son fertilizantes. Pero creemos que sí, estamos avanzando poco a poco, pero con grandes dificultades. Ahora, dicho esto, don Rolando, ¿cómo traducimos o cómo interpretamos o se puede hacer la explicación de este nivel de desempleo e incluso en el índice de percepción del consumidor y en la encuesta que habla acerca de la expectativa que tienen las personas de conseguir trabajo, por ejemplo, los próximos 6 meses? Es muy baja la expectativa que hay y demasiado alta esa preocupación de no conseguir un empleo versus el crecimiento. ¿Cómo lo interpretamos? Y cuando se habla de que podríamos volver a los niveles de 2019, ¿se deberá a Bueno, la sí, baja que hubo? sí, no, mire, lo que pasa es que si bien la economía crece, están creciendo sectores que no generan gran cantidad de empleo. Por ejemplo, el canal de Panamá cada día pasan más barcos y para este año vamos a percibir como 2.500 millones de ingresos que va dando el canal a Panamá. Pero el canal de Panamá ya no crea más empleo. Pasan más barcos, pero no genera más empleo. Esa es una realidad que tenemos. Lo mismo que la minería. Directamente la minería cuando se construía tenía unos 6.500 empleos. Ahora que está produciendo tiene mucho menos y no va, digamos, a, a crear una mayor cantidad. Y así podemos ver otros sectores económicos que en verdad tienen problemas para crear empleo. El problema está que los servicios de exportación nuestros son servicios que utilizan un gran, digamos, cantidad de maquinaria, que es lógico, tienen que competir a nivel internacional y no generan una mano de obra fuerte. Todo lo que son los servicios de exportación, el ferrocarril, el canal de Panamá, qué sé yo, todo lo que es incluso las actividades logísticas, no tienen un gran arrastre ni fuerza para adaptar la economía y generar grandes empleos. Ahora, muchas empresas en Panamá se perdió el 37% del empleo formal, es decir, el empleo que pagaba impuestos, que pagaba seguridad social, etcétera. Ahora que ha venido lo estamos reactivando, lo que está más creciendo es el empleo informal,
Ese es el empleo que mucha gente busca por su propia cuenta, a ver cómo logra obtener ingresos. Entonces, ese empleo en verdad no es un empleo que permite a la gente tener un alto nivel de vida, sino que son actividades de subsistencia. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo incentivamos el empleo formal, aquel que paga impuestos, aquel empleo que tiene una seguridad social y que le permite al individuo tener en el futuro una jubilación digna, cosa que no tenemos actualmente. Entonces, eso se explica por eso, porque la actividad, si no tuviéramos una agricultura creciendo al 7-8% o una industria creciendo al 10%, por ejemplo, y una construcción que actualmente está en el 10% y antes crecía al 15%, quizás se podían renovar una mayor cantidad de empleos, crear. Pero en la situación que estamos, que lo que crece son sectores que no generan empleo, gran cantidad de empleo, pues la situación va a continuar un poco deprimida en cuanto a la generación de empleo. Ahora, el Banco Mundial recientemente pronostica pues cifras importantes, interesantes para Panamá en cuanto a su crecimiento económico. ¿Esto cómo usted lo ve? Esta proyección que la verdad es que es bastante alentadora hasta Bueno, mire, cierta lo que medida. pasa es lo siguiente. Se está hablando, en algunos lugares hablan de 4.5, otros hablan de 7, 7,5. Pero yo creo que a esta altura, lo más importante, porque el crecimiento significa que tú produces más bien y servicio. En este caso, más servicio. Estás produciendo más ingresos. Pero lo que queremos es que esos ingresos de crecimiento que se dan signifique mayor crecimiento en cuanto al empleo, que es el problema que se da. Entonces, sí vamos a crecer efectivamente, quizás menor ahora, quizás con la guerra de Ucrania, pues la demanda mundial va a bajar, quizás costamos el 4 o 5%, pero eso no significa que vamos a crecer en empleo en grandes cantidades, por lo que ya le estoy diciendo, son sectores que no generan gran cantidad de empleo. A ver, hablemos ahora de la informalidad. Pese al incremento de la economía, se habla mucho de la participación o la inmersión de personas en la informalidad, pero también el concepto de informalidad creo que ha sido un poco, no sé si desvirtuado, demeritado, porque no pensamos en informalidad únicamente o que son las personas que están en la calle, los boneros y demás, pero hay profesionales que están en la informalidad y que también aportan a la economía del país. Sí, estamos de acuerdo que la informalidad ha variado. Ya no se trata solamente de los boneros, como decíamos antes, o los pequeños comerciantes callejeros. Ya tenemos profesionales que están en la informalidad y la gran mayoría de los profesionales que están en la informalidad es porque no consiguen un trabajo formal, no porque ellos quieran. Si quizás a algunas personas les gusta la informalidad, pero el problema es que la informalidad, aunque sea a nivel profesional, no te da los ingresos suficientes, por ejemplo, para tener una mejor calidad de vida o para poder proyectar, por ejemplo, tener una casa en el futuro, un auto, darle una mayor educación a tus hijos. Entonces, y el informal, además de eso, está trabajando más de 8 horas al día. Entonces, sí es cierto, la informalidad no solamente abarca lo que son ya los señores boneros, sino que alcanza a algunos profesionales, un sector de profesionales que en su gran mayoría está allí no porque quiere, sino porque la situación de no pagar en la empresa privada también buenos salarios, porque muchas veces el profesional se gradúa de una universidad y le están ofreciendo casi un empleo que está un poquito más arriba del salario mínimo o a veces el salario mínimo. Entonces la gente, pues, muchos profesionales prefieren ver cómo se la hacen por fuera con esa cantidad o una cantidad mayor a que está ganando bajos salarios. No quisiera finalizar esta entrevista, don Rolando, sin preguntarle, recientemente veíamos un reporte del diario La Estrella de Panamá que titulaba La crisis laboral actual no es de empleo, sino de confianza. ¿Cómo podría interpretarse esta premisa? Bueno, yo creo que sí de empleo y de confianza es que significa que todavía los empresarios, muchos empresarios, ¿ves? Y muchos trabajadores no tienen la confianza que la economía vaya a crecer rápidamente. Como usted lo decía anteriormente, a nivel profesional la gente considera y a nivel de trabajo considera que no va a lograr conseguir un trabajo, un empleo en 6 meses. Hay una desconfianza hacia el futuro, hay una esperanza no muy halagüeña y también lo tienen los profesionales, digo las empresas. Así que eso se puede interpretar de esa manera. Estamos en una situación en que todavía la gente no ve con claridad el rumbo que va a tomar el país en cuanto a la generación de empleo y en cuanto
digamos, a que las empresas todas puedan comenzar a producir. Pero yo creo que sí, en la medida que eso crezca, se está dando. Mire, por ejemplo, yo creo que hay más confianza en la construcción que antes. El hecho que la CAPAC haya aceptado incrementar salarios a los sindicatos significa que allí sí hay ganancias, significa que allí sí hay perspectiva de tener un mayor crecimiento, que hasta el último año fue de 10%, quizás lleguemos al 15%. Entonces hay confianza en algunos sectores que sí se está dando, pero hay otros sectores, por lo menos en el turismo internacional, difícil con esta situación ahora de Europa, la demanda europea de turismo va a bajar en Panamá, lógico. Entonces hay sectores que todavía no tienen claridad hacia dónde van, como lo que es el turismo, como son los hoteles, muchos restaurantes todavía por abrir, lo que implica que allí pues no estamos del todo bien todavía. Interesante poder hacer este balance y, por supuesto, hablar posteriormente, a ver cómo con el paso de los meses va comportándose la economía en nuestro país. Don Rolando, muchas gracias por la oportunidad de esta conversación. Cómo no, muchas gracias para servirle. Bien, siendo las 7:28 minutos de la mañana, avanzamos.